Hola, buenas tardes. Soy Andrés Muñoz, estudiante del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, y voy a explicar los aspectos más importantes de la programación funcional. La programación funcional se centra en las funciones. En un programa funcional, todos los elementos pueden entenderse como funciones, y el código puede ejecutarse mediante llamadas de función secuenciales. Por el contrario, no se asignan valores de forma independiente. Lo que hace que la estrategia funcional sea tan importante para la informática y a la vez tan versátil es el hecho de que las funciones dentro de este paradigma de programación pueden adoptar diferentes formas. Estas pueden enlazarse entre sí como los datos y utilizarse como parámetro y como resultado de una función. El tipo de datos. En ciencias de la computación, un tipo de dato informático o simplemente tipo es un atributo de los datos que indica al ordenador y o al programador sobre la clase de datos que se va a manejar. Los tipos de datos se dividen en dos grupos, primitivos y compuestos. Los primitivos solo utilizan un dato, que es la unidad mínima de almacenamiento. Por otro lado, los compuestos son una derivación de uno o más números primitivos. Entre ellos se encuentran los tipos numéricos, que se dividen en enteros y reales. Los enteros son un tipo de dato correspondiente a aquellas variables que exclusivamente pueden recibir valores sin parte decimal. Generalmente se utiliza en las variables que contienen cantidades de elementos que no se pueden fraccionar, como el número de personas, el número de edificios, entre otros. Los números reales es un tipo de dato, en cambio, que corresponde a aquellas variables cuyos valores tienen parte decimal, aunque al mismo tiempo puede contener valores enteros, así como el lado de un triángulo puede ser 3.5 con 0.5 como la parte decimal, pero también podría haber tomado un valor de 3.0 con 0.0 como la parte decimal. El siguiente tipo es de texto, que se divide en caracteres y cadenas. Los caracteres es un tipo de dato que se encuentran donde se encuentran todos los caracteres conocidos, una letra, puede ser mayúscula o minúscula, un número o un símbolo especial. Las cadenas son conjuntos de caracteres, es decir, es la unión de varios caracteres y pueden ser palabras o frases. El valor de este tipo de datos se encierra generalmente entre comillas. Los tipos lógicos son los boolean o booleanos. Estos tipos de datos lógicos son únicamente pueden tomar dos valores, verdadero o falso. Y por último, el grupo compuesto. Como ejemplo puede ser un vector, el cual almacena un número de elementos del mismo tipo en un orden específico, y los arrays, que pueden ser estáticos o dinámicos. Y los arrays podemos decir que es la combinación de varios vectores. Las funciones. Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y puede retornar un valor o no. En programación, una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Las funciones son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código. Para formar una función se tienen que escribir los modificadores, que es opcional, el tipo de retorno que va a regresar la función, el nombre de la función, sus argumentos entre paréntesis, es decir, el tipo de datos que va a recibir la función, llaves y el bloque de código. Entre las más importantes funciones podemos encontrar la función void, que bajo ciertas circunstancias se deseará escribir
funciones que no regresen valor alguno, y para ello podemos declarar una función como void. La palabra reservada void es utilizada para declarar funciones sin valor de retorno y también para indicar que una función específica no requiere de parámetros. En el primer ejemplo podemos ver que es de tipo int y fuera de esa función tendríamos que imprimir el resultado. Mientras que en el segundo ejemplo podemos ver que la función es de tipo void y dentro de la misma función se imprime el resultado, ya así no retornando nada y no utilizando el valor fuera de esta función. Y por segundo, las funciones anidadas, es decir, meter una función dentro de otra función. A diferencia de Pascal, el lenguaje C y C++ no permite anidar funciones. Sin embargo, dentro de una función puede existir la llamada a una o más funciones declaradas previamente, que determinará en cierto punto un resultado para que sea ejecutado como el programador lo desee. Los intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, A y B. También puede llamarse subconjunto de la recta real. Existen cuatro tipos de intervalos matemáticos. Estos son el intervalo abierto, que es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Por ejemplo, si tenemos el intervalo abierto 1, 5, tendremos el conjunto de números mayores a 1 y menores que 5, pero sin incluir el 1 y el 5. El intervalo cerrado es aquel que incluye los extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre estos. Por ejemplo, si tenemos el intervalo cerrado 1, 5, tendremos el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5, es decir, incluiríamos el número 1 y el 5. El intervalo semiabierto es aquel que incluye tan solo uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que el otro extremo queda excluido. Por ejemplo, si tenemos el intervalo a semiabierto 1, 5, tendremos un conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores a 5, incluyendo el 1, pero no el 5. El intervalo semiabierto puede dividirse entre semiabierto a la izquierda o semiabierto a la derecha. El intervalo infinito es aquel que tiene un valor infinito en uno o ambos extremos. El extremo que posea el infinito será un extremo abierto. En caso de que ambos extremos sean infinitos, será la recta real. Por ejemplo, si tenemos el intervalo infinito 1 infinito, tendremos un conjunto de números mayores o iguales a 1 en adelante. Los operadores. Los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión, que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes variables o llamadas a funciones, siempre que éstas devuelvan algún valor. El compilador evalúa los operadores, algunos de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, siguiendo un orden de precedencia. Este orden se puede alterar utilizando paréntesis para forzar al compilador a evaluar primero las partes que se deseen. Estos se dividen en los operadores aritméticos, que son las que ejecutan las operaciones matemáticas básicas, como puede ser la suma, la resta o la multiplicación. Combinan números y generan resultados numéricos. El casting es un procedimiento para transformar una variable primitiva de un tipo a otro. Se emplea anteponiendo al operando el nombre del tipo requerido y encerrando entre paréntesis. Es decir, si tenemos un operando de tipo número y ponemos entre paréntesis antes que lo queremos convertir a una cadena de texto,
podemos hacerlo. Los monarios son operadores que actúan sobre un solo operando para producir un nuevo valor. En C, todas las constantes numéricas son positivas, por lo tanto, un número negativo es en realidad una expresión, que consiste en el operador monario menos, seguido de una constante numérica positiva. Los lógicos relacionales. Los operadores lógicos y relacionales tratan con valores verdaderos y falsos. Una expresión con operadores lógicos o relacionales devuelven siempre un valor verdadero o falso. Algunos de los ejemplos que podemos ver puede ser el igual, el menor que, el mayor o igual que. Las aplicaciones de las listas. Una lista es una estructura dinámica de datos que contiene una colección de elementos homogéneos, o sea, del mismo tipo, de manera que se establece entre ellos un orden. Es decir, cada elemento menos el primero tiene un predecesor y cada elemento menos el último tiene un sucesor. Estas listas se pueden dividir en listas lineales, que son las listas que tienen un comienzo y un final, y listas circulares, que son listas con que el último elemento apunta hacia el primero, por lo tanto, podríamos estar recorriéndola siempre, ya que no tiene final. Los árboles son estructuras de datos no lineales y dinámicas de datos más importantes del área de la computación. Un árbol es una estructura de datos compuesta de nodos, vértices y aristas que es acíclica. Un árbol que no tiene ningún nodo se llama árbol vacío o nulo. Un árbol que no está vacío consta de un nodo raíz y potencialmente muchos niveles de nodos adicionales que forman una jerarquía. Se clasifican de acuerdo al número de nodos y por su altura. La clasificación por el número de nodos, en este caso, los árboles pueden ser binarios, es decir, que cada nodo tiene dos nodos hijos, trinarios, es decir, que cada nodo padre tiene máximo 3 hijos, cuaternarios, que un nodo padre puede tener máximo 4 hijos, etc. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que como máximo un nodo padre tiene 2 hijos. El nodo padre E tiene los hijos H e I, es decir, ese árbol es binario. A la derecha, como máximo, tiene 3 nodos hijos, la G como padre y como hijos K, L y N. Es decir, ese árbol es un árbol ternario. Y el árbol de abajo, como máximo, tiene 4 hijos. El nodo padre C tiene los hijos F, G, H e I. Aunque el árbol no tenga los mismos hijos para todos los padres, se sigue representando como un árbol cuaternario. También se clasifican por su altura. De acuerdo con este criterio, los árboles pueden ser balanceados, es decir, cuando la diferencia de altura entre sus ramas es máximo 1, y desbalanceados, que es cuando la diferencia de altura entre las ramas es mayor que 1. En el árbol de la izquierda podemos notar que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. El nivel más bajo es el cuarto y el nivel que se acerca más al nodo raíz tiene 3 niveles. Por lo tanto, solo hay una diferencia de 1, es decir, ese árbol es balanceado. El árbol de la derecha, en cambio, tiene 5 niveles, siendo K el nodo que está en el más bajo nivel, número 5. Pero podemos notar que el nodo C solo está en el segundo nivel, por lo tanto de 2 a 5 es una diferencia de más de 1, por lo tanto es un árbol desbalanceado. Gracias.